Sean todos bienvenidos a la Biblioteca del Murciélago. El día de hoy vamos a hablar de un juego de Mundo de Tinieblas que no hemos tratado todavía en el canal y en el que espero hacer varios videos, que es Hombre Lobo, el Apocalipsis. Cuando hablamos de Hombre Lobo es inevitable pensar, sobre todo debido a la influencia del cine, la literatura y otros medios, que ser hombre lobo es una maldición, en el que el hombre debe lidiar con su bestia interior y de alguna forma verse sometido por los caprichos de esta bestia interna que lo lleva a cometer atrocidades o a perder el raciocinio. En Hombre Lobo del Apocalipsis, que es este juego de rol dentro del Mundo de Tinieblas, mismo universo de juegos donde está Vampiro la Mascarada, por ejemplo, los hombres lobo tienen un arjé, un concepto, un núcleo mucho más espiritual. De hecho, Mundo de Tinieblas se aboca mucho más al concepto de que los hombres lobos son mitad carne y mitad espíritu, y que su condición no es una maldición, sino que al contrario es una bendición que está muy de la mano con el deber. Pero, ¿a qué nos referimos con el deber? ¿A qué nos referimos con lo que es espiritual? Para eso tenemos que entender un poco lo que es la cosmología de hombre lobo, o sea, cómo los hombres lobos ven el mundo, en qué cree un hombre lobo. Y por supuesto vamos a aprovechar esta escenografía, este fondo mucho más salvaje, para referirnos a esto. Me imagino que se entendió que el cambio de atmósfera era precisamente porque vamos a hablar de un juego donde la naturaleza tiene un papel preponderante. ¿Cómo los hombres lobos ven el mundo y en qué creen? Para entender el mundo de hombre lobo, tenemos que entender que para ellos existe Gaia, la madre tierra o la madre, en este caso, que representa al mundo, que a su vez, como fuerza primordial, crea a otros elementos que la ayudan a mantener, digamos, todo en orden. Gaia crea en un principio a los hombres lobo para que sean sus guerreros, así como crea a los hombres cuervo para que vigilen y recopilen secretos, y crea, por ejemplo, a los hombres jabalí o a los hombres oso para destruir la corrupción en el mundo, y así como muchas otras razas cambiantes que pueden encontrar en manuales como este que está aquí, que es de razas cambiantes. Gaia también crea a los hombres lobo con la intención de que sean sus guerreros. Pero ¿en qué guerra participan estos guerreros? Porque por algo son guerreros. Ahí está lo interesante. Gaia en un principio creó tres fuerzas fundamentales que rigen lo que conocemos como la existencia del universo. Estas tres fuerzas fundamentales son sumamente importantes para entender el lore de Hombre Lobo. La primera de estas fuerzas es el caos, que es la fuerza que de alguna forma impulsa la vida. Allá donde crecen árboles, allá donde corre un río con peces, allá donde salen hongos, donde hay vida, está el caos. Es una fuerza que de alguna forma impulsa todo lo que existe, todo lo viviente. La segunda fuerza es la tejedora, que en el mundo de Hombre Lobo está representado por un espíritu araña, una gran araña, una diosa araña, por así decirlo, si tuviéramos que darle alguna forma. Y la tejedora tiene como objetivo darle forma y estructura a todo lo que existe. Allá donde hay formas, donde hay geometría, donde hay patrones, donde hay estructura, está la tejedora. Podríamos hablar, si es que tuviéramos que llevarlo a términos más científicos, donde están los tejidos, donde están los átomos, donde todo lo que tiene estructura está regido por la tejedora. Curiosamente, allá donde las cosas están más ordenadas o donde son más geométricas, es donde la tejedora tiene más poder. Entonces, si por ejemplo un hombre lobo mira la umbra, que es el mundo espiritual que hay, por ejemplo, en una ciudad, va probablemente a encontrarse con muchas arañas o muchos espíritus, en este caso de la tejedora, que se encargan de mantener todo en orden, todo de alguna forma bien estructurado. Y luego tenemos un tercer espíritu, o una tercera entidad espiritual en realidad, porque más que espíritus son grandes entidades cosmológicas, el Wyrm. El Wyrm, que en términos visuales se concibe como una especie de serpiente que está enroscada en torno a la existencia, es una fuerza que tenía como principal función destruir o mantener al margen la creación del caos, ¿cierto? O sea, si había mucha vida, el Wyrm la descomponía o la destruía para dar paso al cambio y a la transformación. Por lo tanto, el Wyrm tenía un papel de equilibrio en este gran esquema de la realidad. Pasaron algunas cosas durante los primeros eones.
la tejedora, celosa del Wyrm, decide envolverlo en un capullo y eso termina por hacer que el Wyrm enloquezca. Actualmente el Wyrm se ve reflejado como una criatura que, bueno, más que criatura, como una entidad que ya no destruye por el bien del equilibrio, sino que ahora corrompe todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, si antes el Wyrm solamente estaba presente, por ejemplo, en la descomposición de los seres vivos con otros elementos un poquito más equilibrados, ahora el Wyrm está presente, por ejemplo, en el mar contaminado por petróleo, en los incendios provocados por el hombre, en cualquier elemento destructivo donde de alguna forma ya no basta solamente con mantener un equilibrio, sino que la ambición del hombre o ya la fuerza destructiva del Wyrm está en este caso haciendo de las suyas. Y ahí es donde entran los lupinos. Los lupinos lo que hacen es luchar contra el Wyrm y sus fuerzas, porque el Wyrm, así como afecta al mundo material, también afecta al mundo espiritual, y esto es sumamente importante para entender la cosmología de Hombre Lobo. Todo lo que ocurre en el mundo material afecta al mundo espiritual y todo lo que ocurre en el mundo espiritual afecta al mundo material. Por ejemplo, si en nuestro planeta hay una guerra nuclear y eso genera un gran hongo, una gran explosión que esparce radioactividad, probablemente en el mundo espiritual empiecen a aparecer espíritus de corrupción, espíritus de radiación y todo tipo de elementos más oscuros. Por lo tanto, ¿por qué Gaia creó a los hombres lobo? Los creó para luchar contra el Wyrm. ¿De qué forma? Luchando contra las entidades que representan al Wyrm. El Wyrm afecta a nuestro mundo no solo a través de la contaminación, también corrompe el corazón de los hombres, puede corromper a otros hombres lobos como los danzantes de la espiral negra, y de forma sucesiva el Wyrm se expande y va destruyendo todo lo que toca. Entonces, al afectar a Gaia y todas sus creaciones, los lupinos o los hombres lobo tienen el gran deber de luchar y destruir al Wyrm allá donde more. Por lo tanto, es muy interesante comprender esta dinámica espiritual que hay en Hombre Lobo. El Wyrm puede afectar incluso a elementos físicos, puede afectar a personas, puede incluso dominar y poseer humanos, convertirlo en Fomori, que son como sirvientes del Wyrm, y obviamente los hombres lobo tienen el deber de destruirlo allá donde estén. ¿Por qué quise empezar el juego o hablar de este juego a partir de la cosmología? Porque en este juego los hombres lobo están muy definidos por la cosmología. En Vampiro, por ejemplo, tú puedes provenir de muchos lados, pero elegir tu propio camino. Los hombres lobo también pueden escoger su propio camino, pero están sumamente condicionados por el hecho de ser creados para la guerra y formar parte de una guerra que es posible que pierdan. Por eso el juego se llama El Apocalipsis, o sea, el mundo eventualmente se va a acabar y ya muchos piensan que es una batalla perdida. Entonces los hijos de Gaia, los hombres lobo, están ahí para dar pelea hasta el fin de los tiempos. Y eso hace que jugar sea bastante interesante, narrar también es bastante interesante, porque tienes una historia muy pesimista, al mismo tiempo optimista, porque los hombres lobo tienen básicamente un estandarte que siempre mantienen en alto, luchan por y para Gaia. Entonces eso hace que de alguna forma sea un juego que de alguna forma, a pesar de tener todos estos elementos oscuros propios de Mundo de Tinieblas, nos hagan explorar algunos temas como por ejemplo la ecología, el cuidado del medio ambiente, un poco de conciencia sobre lo que es, por ejemplo, las religiones animistas, las religiones que asumen que los espíritus y todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual rodea y está muy conectado con, en este caso, lo natural, que desde mi punto de vista hace que también nuestras perspectivas se amplíe mucho más. Este juego me hizo estudiar mucho sobre otras culturas. Consideremos que la idea del teriántropo o del licántropo está presente en prácticamente todas las culturas. La idea de que el licántropo, el hombre lobo, el lupino o el garú, como se le conoce en este juego, esté tan ligado a lo espiritual, hace que el juego adquiera un matiz bien interesante, porque, por ejemplo, en algunos medios donde enfrentan a los hombres lobo contra los vampiros, siempre ponen ideas políticas, conceptos de desacuerdo, para poner a estas dos criaturas míticas en digamos, como enemigas. En el Mundo de Tinieblas, la razón por la que los hombres lobo odian a los vampiros está muy ligada a la cosmología. Por eso yo digo que es muy importante empezar con la cosmología cuando se trata de hablar de hombre lobo. ¿Por qué? Porque
así como los hombres lobo pueden oler el Wyrm y lo pueden detectar y lo combaten, ellos se dan cuenta que los vampiros son grandes agentes, involuntarios probablemente, pero agentes al fin y al cabo del Wyrm, porque el vampiro está muerto y entre sus cualidades o habilidades está la de poder convertir a otros en vampiros. Por lo tanto, es muerte que se esparce, en este caso, a otros. Además, muerte permanente, es una muerte que no es natural, es una entidad muerta que no se descompone, que sigue moviéndose. Por lo tanto, los hombres lobo odian a los vampiros porque son representaciones caminantes del Wyrm. Los odian por una cuestión instintiva, algo que les nace de adentro. Entonces eso hace que la dinámica de hombre lobo sea muy interesante en el mundo de tinieblas. Quería hablar de eso básicamente el día de hoy, hablar un poco sobre lo que es hombre lobo, lo que es la cosmología, con este pequeño blog introductorio sobre las fuerzas que constituyen, en este caso, la cosmología de hombre lobo, y que comprendieran también que en este juego el hecho de ser un hombre lobo implica un concepto de deber, un concepto de lucha, un concepto de defensa hacia lo natural, que se me hace muy, muy entretenido. Así que gracias por ver este primer pequeño blog sobre hombre lobo en el apocalipsis. Y en el siguiente, que voy a grabar ahora mismo, voy a hablar sobre la letanía. Que la letanía es el conjunto de reglas que tienen los hombres lobo para mantener su sociedad estable, para mantener su sociedad organizada. Así que si te gustó el video, dale like, comparte y por supuesto suscríbete. Nos estaremos viendo prontamente aquí en la Biblioteca del Murciélago con más de hombre lobo, mago, vampiro y mundo de tinieblas en general. Hasta pronto.